aquí porque vais a estar siempre en guardia. Habéis venido porque aquí está sucediendo algo muy serio. En el distrito de Quelé ya han muerto 61 personas. 6 en Bombó, que no es poco. Y no es poco porque esa cifra va a aumentar. Y vosotros vais a estar en medio, igual que nosotros. Aquí se ha prohibido comer carne, es así, ¿no? Pero antes he visto que en el mercado siguen vendiendo carne. Los que han visto vendiendo carne, seguro que son personas que no quieren respetar las directrices que dimos cuando llegamos. Es una directriz un poco general. Esta sala está llena de personas que pueden influir en los demás. Jefes de barrio, jefes de servicio. Tenéis que tener cuidado con eso. Porque vais a entrar en los barrios y os vais a encontrar con que cada cual tiene su propia interpretación de la fiebre del ébola. Tras la matanza de los profesores, la gente cree haberse deshecho de los brujos y de paso haberse liberado del ébola. Les extraña que no descienda la mortalidad y buscan otros chivos expiatorios que van desde el responsable europeo de la reserva animal vecina, que habría contaminado a los gorilas a través de vacunas o de collares emisores, hasta el mismísimo Papa Juan Pablo II. Ahora que ya hemos restablecido la seguridad, tenemos que relanzar la acción y la sensibilización por todos los medios, en especial a través de los pregoneros tradicionales. La Cruz Roja no se ha puesto de acuerdo con los blancos para mataros. Trabajar en esta situación en la que algunos contactos humanos pueden ser mortales es agotador. En todo momento hay que tener cuidado con los gestos. La angustia por la enfermedad es tal que los equipos que intervienen, por un lado se exceden en las precauciones, pero por otro corren riesgos inútiles. Por fortuna, ninguno de ellos morirá. La Organización Mundial de la Salud ha decidido pagar los ataúdes, pero los lugareños piensan que preparar ataúdes o hacer listas de nombres por adelantado es una forma de provocar a la muerte. Todo es susceptible de ser malinterpretado. Cuando no hay tablas hay que enterrar a los muertos sin ataúd, solo con bolsas mortuorias herméticas. Este joven de 22 años vivía en Mbomo. Murió en 3 días en el hospital. Se contagió al cuidar a su hermano. Una bolsa demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. Es el de una niña de 5 años del mismo barrio que el joven que se contagió de su padre, fallecido hace 6 días. La pequeña murió también en 3 días. La urgencia impide los ritos funerarios de costumbre indispensables para el luto. Por lo menos se intenta que los cuerpos sean enterrados con un mínimo de consideración y tranquilidad. En alguna ocasión, cuando había demasiados muertos o no había tiempo, no se pudo identificar la tumba. A unas horas de camino hacia el norte de Mbomo se encuentra Mbanza, un poblado bantú y pigmeo, uno de los primeros afectados por la epidemia. El jefe del poblado se llama Roger Marcel Belenguer. Aquí la gente vive sobre todo de la mandioca y de la banana, pero la carne es nuestro alimento principal. Aquí casi todos saben cazar. La fiebre del ébola llegó por un grupo de 4 cazadores de Mbomo. 2 de ellos se enfermaron en la selva tras despedazar un mono afectado por el virus. Vinieron a pedir ayuda en Mbanza y contaminaron el pueblo. Nuestra visita de hoy trae a la memoria de los habitantes los momentos terribles de la epidemia. Llevan 4 años sin hablar de la enfermedad con un extraño.
Roger Marcel Belenguer no sabía nada sobre la fiebre hemorrágica del ébola cuando cuidaba a su familia. Yo soy un superviviente. Yo dormía con mi nieto. Hacía cacas negras. Y nosotros se las limpiábamos. Mi mujer y yo, y mi hermana que murió después. Murieron más personas, incluso en la calle. Solo los socorristas pasaban para recoger los cuerpos. Los enterraban en cualquier sitio. La tumba de mi hermana está en su jardín, con la de mi nieto. No podíamos llevarlos al cementerio. Ya no era posible. Los socorristas solo podían excavar un hoyo y arrojarlos dentro. Nadie podía hacer un funeral ni un velatorio. Enterraban a las personas como se entierra a un perro, en un hoyo dentro de una bolsa. Ellos tenían unas bolsas para meter los cuerpos, pero la forma de dejarlos en el hoyo no era la adecuada. La posición en que los dejaban no era habitual para enterrar a personas. A veces caían de lado y los dejaban así. Era difícil porque en esos momentos solo se piensa en una cosa, que tú también vas a morir. Piensas mucho. Alguien acaba de morir delante de ti. Lo entierran como a un perro. Y tú ya solo esperas que llegue tu último día. Nosotros somos unos supervivientes, porque estábamos en la misma casa, con la misma comida, y nosotros seguimos vivos. Somos unos supervivientes. Por fin un avance médico. Por primera vez se realizan sobre el terreno análisis de sangre y de saliva que son menos traumáticos y proporcionan un diagnóstico en solo unas horas. Este es el kit para muestras salivares. ¿Sabe utilizarlo? Sí, hay que ponerlo dentro de la boca. Es un avance considerable para la acción sanitaria que permite separar a los enfermos de la fiebre del ébola de los demás para seguridad de los enfermos y de los enfermeros. Bien, Nadej, vamos a hacer lo mismo. Metemos esto en la boca. Colócalo bien entre los dientes, encima de la encía. Eso es, muy bien. Eso es. Así, muy bien. Ya casi hemos acabado, señora. Después, el test nos dirá si usted tiene la enfermedad o no. Si sale negativo, está bien. Las muestras de líquido potencialmente contaminadas se tratan de inmediato en el laboratorio improvisado. Hay que tener cuidado. La aguja está en la bolsa de plástico. De acuerdo. Normalmente estas muestras se manipulan en unos laboratorios de alta seguridad denominados P4. Aquí una cinta adhesiva roja en el suelo marca la zona peligrosa. Se respetan los procedimientos y no hay contacto posible con el virus, que es inmediatamente neutralizado. Los análisis de Nadej y de su hermana menor son negativos. Sigue sin haber una vacuna ni medicamentos antiébola, pero hay tratamientos sintomáticos contra el dolor, la fiebre, la diarrea y la deshidratación. Es comida para bebés, pero es muy fuerte, muy buena. Es Cerelac. Sí, Cerelac, eso es. ¿Lo conoces? Sí, sí. ¿Sabe cómo se hace? Sí. Esto es para Jean y para Antoinette. ¿Sí? Sí. Adèle Envu desarrolló la enfermedad y sobrevivió. Permaneció bajo vigilancia en el pabellón de aislamiento durante 3 semanas para que no la contagiase. Ahora ayuda a los médicos a tratar a otros enfermos. Un poquito cada hora, 2 cucharadas, 1 cucharada cada hora. Vamos a probar. Nos vamos.
Los enfermos estaban en camas, con colchones. Gritaban en sus camas. Tenían diarrea y vomitaban. Había sangre. Cuando nosotros entramos, cogimos los colchones, los sacamos, limpiamos a los enfermos y los dejamos. A las 4 volvimos, todavía tenían diarrea y los volvimos a limpiar. A veces, cuando volvíamos por la tarde, había muerto el que habíamos dejado por la mañana. Sacábamos los cuerpos. Solía haber unos 8 cadáveres al día, a veces 6. Adele, la superviviente, vive en Kelé. Es curandera y se ocupa de un huerto que tiene lejos del pueblo. En cuanto sintió la fiebre, fue al pabellón de aislamiento por sí misma. Esta es mi casa. Aquí está mi habitación. Un niño duerme aquí. Banana. Ya ven lo que hago. ¿Qué es eso? Mongoles. Mandioca y... ¿La venden en el mercado? Sí. Cuando empecé a sentirme mal, me fui al hospital. Vi a la enfermera de guardia, la madre Justine, que murió después. Ella comprobó mis síntomas y me mandó al pabellón de aislamiento con los otros enfermos. Fui yo sola. Me instalé en la sala de aislamiento y en una hora murieron 2 enfermos. Uno de ellos era un sacerdote de la región del Pool. Unas horas más tarde, trajeron a otro enfermo que venía del poblado de Yembelengol. Murió a mis pies. En la sala había un cubo de plástico que pertenecía a uno de los muertos. Hacia la 1 de la noche no había nadie, ningún asistente. Tuve que utilizar el cubo manchado como aseo. Tenía una sed enorme. Y al otro lado de la habitación había un cubo lleno de agua. Tuve que meter la cabeza dentro para poder beber. Cuando alguien moría, yo avisaba a las enfermeras. Les pedía que se llevasen el cuerpo. No podía estar con un cadáver a mi lado. Entonces me cambiaban de sala y durante el turno de guardia de la tarde retiraban los cuerpos y los metían en bolsas. Cuando estuve mejor, los médicos me confiaron los medicamentos para que se los diese a los enfermos. Los aldeanos me acusaron de quedármelos para mí y dejar que los demás muriesen. Ellos piensan que por eso sobreviví. El entierro de una pariente de un miembro de la Cruz Roja marcó para mí un vuelco en la respuesta antropológica a la epidemia. Habíamos conseguido que admitiesen que había que humanizar los procedimientos para no añadir más dolor a la desgracia y ganarnos la confianza indispensable para dominar la epidemia. Mejor que quemar los efectos preferidos del muerto, propusimos disponerlos en el ataúd o en la tumba para que acompañasen al difunto al más allá. La familia, los equipos médicos y los voluntarios de Cruz Roja se reunieron en el entierro. Ante los asistentes reunidos, el marido se dirigió al espíritu de su esposa. Si te ha matado un brujo, lo encontraremos y lo mataremos. Si ha sido una muerte natural, entonces vete tranquila. Se nos ocurrió también que podíamos terminar el entierro inspirándonos en las abluciones rituales que se realizan en tiempos normales. Propuse a la familia la pulverización de lejía diluida en las manos y en los pies. Les entusiasmó la idea como una comunión purificadora.
Así fue como introdujimos la desinfección en las costumbres funerarias. Dígale que hay que recuperar una maleta. Por supuesto que ya no se queman las casas, ni los muebles, ni los utensilios, ni los alimentos almacenados. El periodo de vida del virus y el proceso de su transmisión no lo justifican. Basta con repetir la desinfección 2 semanas más tarde. La Cruz Roja, con el apoyo de las autoridades, consideraba que el recurso al fuego purificador era un reflejo anticuado de la medicina colonial. Nosotros solo quemamos lo irrecuperable. Además de la lejía, el sol, el viento y la lluvia acabarán la desinfección. Cuando se declaró finalizada la epidemia, las autoridades sanitarias congoleñas reunieron a todos los jefes de barrio para hacer el balance. La epidemia que acaba de finalizar nos ha sorprendido a todos. Ha sido un fallo. Nuestra misión actual es que no vuelvan a repetirse los fallos de la primera epidemia y decidir qué deberíamos hacer ahora que la epidemia ya ha pasado. También debo deciros que la epidemia ha terminado en el caso de los hombres, pero no ha terminado en los animales. La epidemia continúa en la selva. Eso significa que tenemos que seguir vigilando para que en el futuro no nos vuelva a sorprender. Celebramos con los habitantes el regreso a la normalidad. Uno de los triunfos de esta misión fue comprender que la dictadura de la urgencia nunca debe hacer que olvidemos que estamos frente a personas con sus creencias, sus odios, sus humillaciones, su duelo, sus dolores, y que la humanización de las prácticas médicas es fundamental. Las lecciones del ébola sobrepasan ampliamente el marco congoleño. Permiten pensar en intervenciones en otros continentes, en otras epidemias como la gripe aviar, en situaciones de negativa de la población en nombre de su cultura o de su religión. La mayoría de las tumbas anónimas del ébola se han borrado desde 2003, recubiertas por la exuberante naturaleza ecuatorial. La costumbre manda que en la tumba de los difuntos se depositen sus objetos preferidos como una cartera de piel o las sandalias de un niño. Los difuntos del ébola se fueron sin nada. Los pueblos no han cambiado. Las poblaciones de cazadores siguen viviendo de la carne de la selva y todavía dudan de la realidad de la enfermedad. Aunque ahora parece que se respeta la prohibición de tocar a los monos que se encuentren muertos. Todavía falta una parte de la explicación científica. Todavía no se sabe cómo contraen los gorilas el virus del ébola. Se habla de los murciélagos desde hace mucho tiempo, pero sin ninguna precisión. En esta incógnita se esconden y perduran las fantasías de una visión mágica de las cosas. Y mientras no haya una vacuna, Marcelo Cabe, el jefe del barrio Ambé de Mbomo, tendrá que tranquilizar a su comunidad como pueda. La gran cuestión es que ninguno de nosotros comprende cómo se transmite el virus. El nido de este virus. No se sabe exactamente quién transmite el virus y cómo lo coge el chimpancé o el mono. ¿Lo cogen comiendo algo? ¿Cómo lo cogen? De momento no se sabe. ¿Cómo se contagia el animal del virus? ¿Por qué? Eso es lo que dicen los demás, algunas personas.
No hay ningún gran laboratorio que pueda decirnos, escuchad, es a partir de esto, de esta fruta, de este árbol. Así al menos la gente sabría a qué atenerse. Las religiones prosperan sobre este terreno de la duda y de lo irracional. Nuevos sacerdotes católicos han reabierto las iglesias. Los antiguos curas se habían marchado por el ébola. Y multitud de iglesias y de sectas del despertar se han instalado en los pueblos afligidos. Yo sé que hoy hay muchas personas que sufren. Hay muchas personas que sufren por varias enfermedades. Aleluya. Desde que el mundo existe, se cogen animales y nunca se han producido casos como este. Es un caso desgraciado que se ha producido en un momento preciso. Dios castiga. Dios puede castigar. De momento no podemos explicarlo. Lo que le pido a este pueblo es que crea en el Señor, porque allá donde se detiene la inteligencia humana comienza la de nuestro Dios. Hay que creer en el futuro. Esta enfermedad no va a volver. Hay que alabar al Señor. Estos discursos empañan el trabajo de prevención que realizan los enfermeros en los dispensarios. Si la fiebre del ébola reapareciese, el hospital de Mbomo solo podría advertir al mundo a través de una difícil conexión por radio. Esta es la caja de muestras, para tomar una muestra en caso de un posible caso de ébola. Hay guantes, algunos trajes, bolsas mortuorias, barreños. En caso de epidemia podemos empezar a trabajar. Tenemos carteles para sensibilizar a la población contra la fiebre del ébola. Están ahí. Está todo escrito. Atención, ébola. No tocar nunca a los animales que sean encontrados muertos en la selva. La Organización Mundial de la Salud nos ha enviado estas señales para sensibilizar a las poblaciones de todos los pueblos. Pero la incomprensión de las poblaciones que no lo entienden, que no están de acuerdo con ellas, hace que las arranquen. Las arrancan en los barrios. No quieren que se hable de la enfermedad. Dicen que si los enfermeros hablamos de la enfermedad, la atraemos. No la tratan como una enfermedad en sí. Por eso nos condenan a nosotros. Si hablamos de la enfermedad a la población no quiere vernos. Y el trabajo de sensibilización sobre esta enfermedad es muy complicado. Nuestra presencia reavivó muchas inquietudes. Llegó incluso a desestabilizar al presidente de Cruz Roja de Kelé. Es la prueba de que persiste el trauma que en 2003 agitó violentamente a estos pueblos. Hay cientos de personas que siguen metiendo malas ideas en la cabeza de la gente. Algunos dicen que ustedes nos filman para matar, pero nosotros ya nos hemos sacrificado. Ya estamos acostumbrados. Cuando se vayan ustedes, nos cuestionarán a nosotros, porque ustedes han venido para traer la enfermedad y nosotros tenemos que difundirla. Eso es incomprensión.
En la urgencia, la Organización Mundial de la Salud supo adaptar su combate contra la fiebre del virus del ébola a las costumbres locales. Sin embargo, no han cambiado las creencias. Non. Le motif c'est qu'il est venu, c'est pour lui, il est venu faire quoi? Le motif c'est Ebola.